Me iba a disponer a meditar, pero he sentido el llamado de hacer un vídeo. Así que voy a permitir que se canalice la información que deba brotar de mis labios. Creo que cuando algo no nos gusta, ya sea una forma en la que nos han tratado, específicamente cuando no nos gusta cómo nos tratan, ya sea tus padres, amigos, desconocidos, tenemos dos opciones. Una, caer en la oscuridad, caer en la ira, en el odio, en el rencor y convertirnos de una forma u otra justamente en aquello que no nos había gustado que nos hicieran. Nos acabamos convirtiendo justo en lo que odiábamos y nos autoconvencemos que es lo correcto, o más bien dicho, lo necesario, lo inevitable, lo que se merecen, cualquier excusa. Sin embargo, está la opción 2, que es discernir aquello que a ti te ha hecho daño, aquello que a ti no te ha gustado, aquello que tú has odiado o que odias, y no convertirte en ello, sino convertirte en su contraste, en su contrario. No repetir la historia, sino cambiarla, elegir un camino diferente. Esta reflexión la abro para hablar ligeramente de una película que me acabo de ver, que acabo de visualizar, que acabo de experimentar desde mi visión, que se llama Hasta el último hombre. Es una película muy intensa porque trata de un caso real. Está historiada por los supervivientes de un batallón de la Segunda Guerra Mundial del 1947, en el cual el protagonista, qué maravilloso, es un pacifista que voluntariamente se alista al ejército para servir a su país como médico, negándose a tocar un arma. Su filosofía es una perspectiva cristiana de no matarás, una de las leyes de la Biblia, no matarás. La considera muy valiosa en su psique, en su historia personal. Aparte de porque es un derecho moral no asesinar a otra forma de vida, porque él mismo en su infancia quedó traumatizado por la violencia. Quedó traumatizado porque en un arrebato, en mitad de una pelea normalizada en su familia, casi mata a su hermano. Eso le traumatizó de por vida. Le hizo consciente del daño que se hace a los seres que queremos. La violencia es como una enfermedad que no puedes controlar quién acabará herido una vez empieza. Todo eso provenía de que estaba normalizada la violencia en su entorno, principalmente porque su padre era un maltratador y alcohólico, producto de sus propios traumas de cuando él estuvo en el ejército y vio morir a sus mejores amigos con los que se había criado desde niño delante de sus ojos, de una forma muy horrible, muy gore, muy sangrienta, y quedó tocado de por vida. El pobre hombre no supo elegir aquello que le había traumatizado, que era la guerra, no supo elegir la luz, sucumbió a la oscuridad, sucumbió a su dolor
y por eso cayó en la adicción del alcohol y se convirtió justo en aquello que odiaba, en un maltratador que perpetuaba la violencia. Quedó traumado por la violencia y se convirtió en un perpetuador de violencia. Sus hijos, repitiendo el ciclo, quedaron traumados por la violencia, pero lo tomaron de una forma distinta. El protagonista se volvió pacifista, cristiano y médico. Y bueno, de su hermano no se habla mucho. Pero bueno, cada quien eligió una forma de interpretarlo, ¿no? La cosa es, el protagonista, el médico, pacifista, cristiano, estaba prometido. Se iba a casar con una belleza de mujer que había conocido en el hospital justamente, al salvarle la vida a un hombre que le habían atropellado y estaba sangrando a chorros su pierna, y él instintivamente le ayudó, le llevó al hospital en furgoneta personalmente porque no había tiempo de llamar a la ambulancia y le salvó la vida. Eso le siguió inspirando y motivando a que su vocación era la de salvar vidas, no la de arrebatarlas. También se menciona que en la juventud del protagonista, antes de hacer un trato con Dios o de jurarle a Dios no tocar un arma, él mismo tuvo un episodio que, parecido como pasó con su hermano, el padre estaba amenazando a la madre con una pistola y la estaba insultando y maltratando, y él vino a protegerla, le quitó la pistola, apuntó a su padre y a punto de disparar estuvo por la rabia y el odio que sintió de que le hicieran daño a su madre. Sin embargo, no apretó el gatillo. El padre se puso a llorar, se cayó en el suelo, apoyándose por la espalda hasta sentarse en el suelo llorando. Y eso le cambió también, le apaciguó, le hizo despejo de que no estaba creando una familia feliz donde recuperarse de la guerra, sino que estaba trayendo la guerra que había en su corazón a su familia. Y en ese momento el protagonista jura no volver a tocar una arma, porque también le traumó que en ese momento para él su padre había muerto en su corazón, porque ya se había pasado de la raya, ¿no? Total, el protagonista se alista en el ejército para servir como médico a unas esperas de casarse con su mujer. Es decir, él no era una persona que no tuviera motivaciones en la vida, que no tuviera nada que hacer. No, era una persona que se estaba labrando un futuro y sintió el llamado de ayudar justo donde más se necesitaba. Justo en el epicentro de la violencia es donde decidió el pacifista ir. Al principio tuvo muchos problemas, porque los sargentos, los militares, los jefes, les parecía una aberración que un soldado no quisiera aprender a utilizar un arma en el ejército. Aun teniendo el derecho constitucional como objetor de conciencia, es decir, una persona que por motivos religiosos o filosóficos tiene una idea de no violencia y tiene unos permisos especiales, aun a pesar de eso, su actitud era de rechazo hacia esta persona, hasta el punto de que llegaron a humillarlo, a torturarlo,
a darle una paliza mientras dormía para que abandonase el ejército y les dejara tranquilos con su esquema moral de que para defender a su país debían asesinar al enemigo. La simple presencia, su simple existencia en el ejército, hacía temblar todas las conciencias de su alrededor. Les hacía dudar de sí mismos, les hacía pelear con su propia conciencia. Les provocaba remordimientos, dudas, y eso no era bueno, entre comillas, para la guerra que debían ganar. Porque él era una persona que consideraba que la vida era sagrada y que en un mundo destruido, donde el odio hacía que se peleasen unos con otros, se cuestionaba que qué crimen había en querer reconstruirlo un poco, en querer cooperar en lugar de competir. Y él siguió con su convicción, aguantando las humillaciones, y en lugar de devolverse, de vengarse, les perdonaba una y otra vez. Continuando el entrenamiento, superando las pruebas físicas, saludando como se debía en ese entorno, en ese patriotismo, haciendo todo el régimen, las guardias, los turnos, los ejercicios. Simplemente se negaba a coger un arma, porque él se negaba a matar. Entonces llegó el momento de ir a la guerra, de situarse en el campo de batalla. De camino ya se encontraron convoys, vehículos de militares que estaban volviendo de la guerra, donde cargaban un montón de muertos y de heridos, amputaciones, traumatismos, sufrimiento extremo. Totalmente innecesario en la vida de una persona humana. Totalmente innecesario en una civilización civilizada. Sin embargo, tras este impactante toma de realidad del dolor que les podía esperar a los soldados, siguieron adelante forjando una personalidad firme, dura, sin demasiadas bromas, las justas, las mínimas para aliviar un poco el ambiente, pero no para perder el respeto a lo profundo que era enfrentarse a la muerte y al dolor. Entonces, llegando al campo de batalla, tienen un enfrentamiento contra el ejército rival, que, por si no te lo habías planteado nunca, eran seres humanos también. También podían tener familias, sueños, aspiraciones, infancia, madre, padre, hermanos, hermanas. También tenían sus motivaciones y también tenían su propaganda mediática del por qué debían alistarse en su ejército de su país para contribuir al bien social. También eran como tú. Sin embargo, hablaban otro idioma. No se entendían al hablar. No había traductores en esa época. No había WhatsApp. No había inteligencia artificial. No había traductor digital. Y bajo esa situación de muerte, de odio, de violencia, de caos, nada más empezar el combate, mueren unos 15 soldados. Soldados que algunos eran amigos de otros soldados con los que se habían criado en su pueblo, en su país, ¿no? En la escuela, habían jugado juntos. Y a los 5 minutos de empezar en un combate, ven cómo mueren. Y ellos mismos mueren en ese combate, ¿no? Continúa
la violencia, las posiciones estratégicas que marca el sargento, ve por allí, ataca, parad, ir por aquí, no sé qué. Se ve todo un desplegamiento de sangre y dolor totalmente explícito. Es una película muy explícita. No te ahorra ver el sufrimiento, sino que te lo muestra para que veas realmente a lo que nos enfrentamos, para ver realmente lo que queremos evitar los pacifistas. Ver a un soldado que le explota una granada y se queda sin piernas y se ve como está sobresalido sus extremidades, sus órganos, cómo está gritando de dolor, pidiendo asistencia médica. Ahí sí se empieza a valorar realmente al médico pacifista, porque él, ¿a qué se dedica? No está ocupado disparando, está ocupado salvando vidas. Está ocupado poniendo medicamentos para que los pacientes dejen de sufrir, tapando heridas, llevándolos a rastras a una zona segura y dando indicaciones a los que estaban detrás para que se los lleven al campamento a curarse. Este hombre, que repito, es un caso real, priorizó las vidas de cada uno de los heridos que se encontró. Se arriesgó aun en fuego cruzado, aun bajo el ataque de bombas aéreas, a buscar personalmente a cada herido. Tuvo una crisis existencial al ver tanto sufrimiento, en la cual le preguntó a Dios que qué quería de él, que cuál era su propósito. Y en ese momento escuchó una voz entre el humo y las bombas pidiendo socorro. Ayuda, un médico, por favor. Se adentró y mientras su batallón tuvo que retirarse por superioridad numérica o estratégica del enemigo en ese momento, él se quedó sin refuerzos toda la noche buscando y salvando vidas, trayéndolos a la zona segura y entrando otra vez a buscar más. Llegó incluso a encontrarse con un soldado del adversario que estaba herido y trató de ayudarle. Le puso vendajes, le puso medicina para quitarle el dolor y para evitar que se desangrara. El hombre del otro bando, al principio asustado, ¿no?, de encontrarse a un soldado rival, desconcertado cuando sacó las vendas, pero agradecido cuando se dio cuenta que le estaba quitando el dolor con la medicina que le puso. Creo que es una gran inspiración esta película para el antibelicismo. Justamente al observar el horror real de la guerra, sin filtros, sin adornos, sin propaganda mediática, sin videojuegos donde ganas puntos por asesinar vidas, sino viendo la crueldad, la crudeza y el sufrimiento que hay en esas batallas, es que uno puede tomar profundidad y conciencia de tratar de evitar eso a toda costa. ¿Y cómo evitamos que dos naciones entren a estos extremos de conflicto? Tendiendo puentes, comprendiendo al otro,
dialogando, comerciando, haciendo pactos que beneficien y unifiquen la percepción, la cultura, la economía, la empatía de ambos lugares. Porque cuando formas una fraternidad, ya no deseas hacerle daño a tus iguales. ¿Y qué diferencia el considerarnos iguales o diferentes? Nuestra propia percepción e interpretación de la mente. La regla de oro de todo hombre de negocios es esta: ponte en el lugar de tu cliente. ¡Wow! Y justo Alexa dice, la regla de oro de todo vendedor de negocios o algo así, es esta: ponte en el lugar de tu cliente. Empatía, ponte en el lugar del otro. ¿Acaso no te das cuenta que el otro bando estaba pasando por lo mismo? Desde su perspectiva, ellos también tenían unas motivaciones que consideraban justas. También consideraban que si bien era horrible el dolor y el sufrimiento que iban a sentir, que era un sacrificio noble por su causa. Entonces, dejemos de deshumanizarnos unos a otros. Dejemos de burlarnos, criticarnos de una forma despectiva. Dejemos de odiarnos. Y empecemos a perdonarnos. Porque sí, la humanidad tiene un historial de crímenes atroz. Pero tu odio no va a salvar a la humanidad. Tu odio va a perpetuar que vuelva a estallar una guerra. Y no es fácil perdonar. Tanto dolor, tanto ahogamiento, vidas destrozadas, a saber lo que le han hecho a tu país, los de ese país concreto, o que esa persona te ha hecho. ¿Pero acaso crees que arrebatar una vida, que destrozar una vida, que humillar a otro, libera a alguien? Porque a ti no te hará dormir mejor por las noches. En todo caso, te acrecentará un ego insano que te volverá una persona cruel, apática, desconectada de la sensibilidad necesaria para disfrutar realmente de la vida y de la luz. Por suerte, esta película, basada en hechos reales, pasó hace 80 años, más o menos, los acontecimientos. Posteriormente, estos dos bandos se reconciliaron tras una serie de eventos aún más catastróficos y a día de hoy son grandes aliadas en el comercio, en la cultura. Te estoy hablando de Estados Unidos y Japón. Pero es que es indiferente de quién te esté hablando. De cualquier país, cualquier nación, cualquier raza. Te estoy hablando de seres humanos aprendiendo a vivir unos con otros. Te estoy hablando de seres humanos que con sus diferencias han podido reconciliarse, tender puentes y nutrirse de una comunidad más grande, con mayor alcance de materias primas, tecnología, cultura, medicina, arte, historia. Te estoy hablando de la importancia de priorizar la paz por encima del ego, de priorizar evitar la violencia por encima de querer demostrar que eres el mejor, querer demostrar que la única forma de que te respeten es que te teman, querer demostrar que
Tú proteges a los tuyos mientras estás destrozando a los otros tuyos que aún no has comprendido que son también de tu familia. Que si necesitas algo, si necesitas recursos, si necesitas territorio, si necesitas estatus, si necesitas lo que sea, se puede comerciar, se puede llegar a acuerdos, se puede negociar. Que si no entiendes por qué se hace lo que hace, que a ti te molesta o te hace daño, que lo investigues, que trates de comprenderlo. Lee sus libros, lee su cultura, pregúntale a la inteligencia artificial que te explique su punto de vista. Hoy en día estamos en la era del conocimiento. Toda esta digitalización de información, esta facilidad de que con el móvil puedes leer la filosofía de un país de hace 200 años, de la otra parte del mundo, existe hoy en día, pero no existía hace 80 años. ¿De dónde crees que nace esa guerra? De la desconexión de unos con otros, de la falta de información. La ignorancia corrompe las sociedades. De la ignorancia puede brotar la estupidez. De la estupidez puede brotar el odio. Del odio pueden brotar las guerras. Y de las guerras brota la muerte y el fin de tu paz. Cojamos el otro camino. Elijamos cultivarnos como personas a través de la sabiduría. Cultivar la comprensión que te lleva a la empatía. Y la empatía nos lleva a la paz. La paz, por si no te habías dado cuenta, nos lleva a la felicidad, al desarrollo ecológico, tecnológico, cultural, económico, interdimensional. Es que necesitamos más personas como el protagonista de esta película que se adentran en la oscuridad, se adentran en un entorno de personas desconectadas de esta sabiduría, de este respeto por lo sagrado que es la vida misma, y que con su simple presencia, esencia y acción transformen el mundo. Porque ¿sabes qué pasó con los sargentos, los generales, los compañeros que habían humillado a ese médico durante su entrenamiento? Que todos le dieron las gracias. De una forma u otra, aunque sea con la mirada, aunque sea con una sonrisa, aunque sea con el simple respeto de seguir vivos gracias a él. Llegó a salvar incluso a su capitán, el cual tiempo atrás le había humillado por no querer tocar un arma. Y persona que se le había acusado y se le había llevado a tribunales para encarcelarlo por desobedecer las órdenes de un superior, llegó a ser reconocido y admirado por seguir sus convicciones del camino de la paz. No importa si ahora mismo la gente no te comprende, si quienes están a tu alrededor tienen una perspectiva que te humilla o te hace daño cuando tú solo quieres hacer el bien. Lo importante es que
aceptes esa luz que llevas en tu interior y seas firme en que tiene un sentido y un propósito, y que quizás nunca lleguen a agradecértelo y admirarte tanto como le pasó a este hombre, pero que al menos dormirás en paz por las noches, sabiendo que has hecho lo correcto, y que en algún momento la evolución humana habrá subido, aunque sea un pequeño eslabón, gracias a tu contribución. De que quizás por efecto dominó en cadena, a lo largo del tiempo y de la distancia, has evitado sufrimiento y muertes innecesarias. Gracias a tu acción en la luz. ¿Y qué recompensa hay más gratificante que sentir la bendición de la luz? Es inconmensurable cuando sientes que has encontrado a Dios, la luz, la paz, esa energía que te llena el alma, el espíritu, la conciencia, que se siente autorrealizada por hacer lo correcto, aunque nadie más lo ve así. Escucha a los demás, ten en cuenta su perspectiva, pero sigue siempre la voz de la conciencia que hay en lo más profundo de ti. Y te ahorrarás morir en vida, odiarte o incluso suicidarte en el peor de los casos por la infelicidad que se siente al no ser fiel a tu alma. Gracias por escucharme, pero sobre todo, gracias por existir y por elegir la senda de la luz. Namaste. Larga vida y prosperidad. Te deseo lo mejor.